Y hoy la novedad del día tiene que ver con esta conferencia de prensa donde autoridades de seguridad interna exhibieron un video que muestra aparentemente la ejecución de este colono brasileño por manos de la organización criminal que opera en el norte del país. Blanca López acompañó toda esta diligencia. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Silvio, Roberto, audiencia. Efectivamente, hoy a las 11 de la mañana se hizo una conferencia de prensa en el Ministerio del Interior, donde exhibieron un video que fue localizado en la zona de la estancia El Ciervo. Estaba dentro de una bolsa, material habían grabado en un SIM card y de esa manera hacían llegar no solamente este video, sino también los panfletos con la consigna. Escuchemos el audio de este video y también las imágenes. ¡Apunte! ¡Fuego! Ellos quisieron hacer llegar a la ciudadanía, dejaron en un sitio y se ha decidido, el gobierno ha decidido con las fuerzas de tareas conjuntas, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, dar a conocer este video, pero con una sola razón: demostrar las acciones de esta banda criminal, y estamos hablando de una de las células que habrían asesinado a Valdir Campos. Ahí tenemos las imágenes de los que han sido reconocidos por las personas que fueron tomadas, secuestradas en ese momento, a quienes les retuvieron por varias horas, y posteriormente ya se hablaba del secuestro del empleado de la estancia Valdir de Campos, cuyo cuerpo finalmente fue encontrado. Ahí vemos la imagen, se nota que él mismo estaba atado a un árbol, una ejecución terrorista. Hay una persona que ordena que se hagan los disparos y allí es donde perpetran el brutal crimen. Y de acuerdo a lo último que se tiene, finalmente le dieron un tiro de gracia para asegurarse que fue fusilado, y luego le dieron un tiro de gracia. Silvio, Roberto, ¿quiénes eran las personas que estaban ahí? Por llamarle personas: Esteban Marín López, Luciano Argüello, Benicio Argüello, Rubén Darío López Fernández, Samuel Silva Cáceres y un menor de edad, de acuerdo a lo que confirman las fuerzas de seguridad que hoy dan a conocer. Desde este fin de semana, Roberto, Silvio, es que se encontraban en la zona de Arroyito los miembros de las fuerzas de seguridad y hicieron este sobrevuelo en la zona afectada de la estancia del Ciervo, donde si bien se ve mucha tala de árboles, también hay marihuana. Es una zona propicia donde ellos se movilizan, y era la zona dominada por Lucio Silva. Pero él no aparece en ese... En estos últimos días no está apareciendo, y no se descarta que esté herido. No se descarta que esté herido, pero sí quien estuvo allí es Samuel Silva Cáceres, su hijo. Y esta sería una de las células que atacan en el lugar. Y Lucio Silva en su momento trabajaba en las inmediaciones de ese sitio. Blanca, una consulta, y va así muy personal porque siempre estuviste muy de cerca acompañando todo tipo de diligencias contra el EPP. ¿Te parece correcto que se publiquen estas imágenes? Digo así, a título personal. Por mucho tiempo nosotros sabíamos la existencia de ciertos videos, sabíamos la existencia de ciertas pruebas que el Ministerio Público guardaba, que de alguna forma hacía pensar a la gente que esto es un mito, que no existen. Recuerdan el caso de Lagunita, que solo sabíamos el reporte terrible que daba el forense, en donde asesinaban a 5 personas y lo fueron matando uno a uno. Recuerdan, arrodillados con un tiro de gracia en la cabeza. La pareja de alemanes también. La pareja de alemanes, en donde ellos realizaron también otros videos que están dentro de celulares que hasta hoy no se han dado a luz. Hoy también confirmaron algo terrible, Silvio, Roberto, que nosotros sabíamos ya cuando estuvimos este año en la zona de la estancia Guaraní, Cerro Guaraní. 5 bebés estaban en el monte. Si eso no es terrorismo, no sé qué es terrorismo, Roberto, Silvio.
Liliana tuvo hijos en el monte. En el monte. Sí. Y había un bebé ahí. También los 2 hijos de Alejandro Ramos han tenido bebés en el monte. Eso hoy también se confirmó. Es decir, hay una nueva manera de demostrar la forma en que actúan. Y estamos hablando de, por ejemplo, los hermanos Argüello, que formaban parte de este paredón de asesinos, Sí. esta célula de asesinos que formaron para hacer el disparo contra Valdir de Campo. Valdir de Campo no era policía, no era estanciero, no era militar, no era autoridad nacional, no tenía dinero, no era terrateniente. Y este Sin brasileño embargo, ejecutado, Era un empleado. Era un empleado. Y este fue- brasileño ejecutado, su pecado, entre comillas, era de La tala de árboles. haber estado ahí, ese era su pecado. Y de alguna manera O se sea, habla... coordinar la tala de árboles. Claro, eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen, claro. Pero ¿tiene algún sentido el homicidio? Ahí vemos a Lucio Silva. Lucio Silva fue reconocido en atentados contra efectivos policiales, en secuestros. Fue reconocido en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Nosotros cuando le vimos a él, Roberto, yo llegué a hacerle una entrevista en Santa Rosa Laboral cuando se le detiene, y él me mostraba su mano de campesino, secuestrador, picoché, me decía. Sin embargo, ahí lo vemos, ese es Lucio Silva. Empuñando un fusil de asalto. Empuñando, y no solamente En su eso, rol de ñembo arriesgándole guerrillero. a la vida, a su hija, porque una hija de él está en el Ahora, cuadro. Blanca, el hecho de que estén con Su menores hijo de edad. murió con el secuestro de Arlan y tiene otro hijo adentro, O sea, Samuel digo, si Silva. casi llevan una vida normal, de rutina familiar, entonces aún más compromete a las fuerzas de tarea conjunta, porque se supone que si uno está armado y equipado, pertrechado, pero igual tiene a sus pequeños ahí, es porque se mueven a sus anchas. Y Es del hoy, bosque, es hoy del bosque. confirmaron que son células, está bien dividido. Los que se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo, que son secuestradores, terroristas, asesinos. Está la pelea que hubo por el liderazgo que dividió al grupo, que está el supuesto ejército del Mariscal López formado por Alejandro Ramos, y los desertores de ambos grupos, más el remanente del ACA. Pero entre ellos no se pelean. Entre ellos se respetan, existe una bitácora donde habla, la bitácora de Alejandro Ramos, que también me gustaría conocer, en donde habla de los movimientos que ellos hacen, donde hablan de los homicidios que cometieron, de los asaltos que cometieron, de los lazos familiares. Esa bitácora del está a robo de disposición de la 200.000. Fiscalía. La Fiscalía lo tiene. Y Ahora, justamente- la pregunta que hacía Roberto hace rato, ¿por qué divulgar esto ahora? eso lo explica el ministro del Interior y dio justamente las recomendaciones que estábamos hablando de un video bastante fuerte. Esto decía el ministro Juan Ernesto Villamayor. El material muestra cómo se pierde la vida de una persona que no optó por ser miembro de las fuerzas de seguridad, no optó por exponerse al riesgo del combate frontal contra los delincuentes, y cómo en un acto absolutamente miserable arrebatan la vida de una persona por el solo hecho de estar allí para solamente provocar un efecto, una comunicación de un mensaje. Cuando alguien es capaz de quitar la vida de un ser humano para emitir un mensaje, nosotros estamos enfrentando la peor lacra de la sociedad. Desde ese lugar no se construye nada. Desde ese lugar lo único que hay es terror. Y el Estado paraguayo no va a ceder y va a realizar todos los actos que guardan relación con la defensa de la ciudadanía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vamos a realizar las denuncias en todos los organismos pertinentes para que nadie nunca pueda suponer que el combate contra esta gente vulnera un solo derecho humano.
Bueno, esto es lo que decía el ministro del Interior en relación justamente a lo que ha sido la decisión, porque ellos estuvieron reunidos en Arroyito con el grupo de los miembros de las fuerzas de tareas conjuntas y decidieron, y explicó, esto fue encontrado en un pendrive. Tomaron la decisión, ¿por qué? Porque según ellos la ciudadanía tiene que saber cómo actúan ellos, y además porque existen muchas personas que los apoyan y que con esto se demuestra que ellos el grado de no tienen ideales, miserabilidad, de desprecio a la vida, que no tienen ideales. Están dos corrientes de pensamiento, digo, Blanca, Silvia, audiencia doctrinaria, que le damos publicidad de manera gratuita, y otros que finalmente se juegan como el ministro Villamayor y dicen no, es importante que la nación paraguaya sepa que nos estamos enfrentando a un grupo que dispuesto a todo peligroso, un grupo criminal, por sí, un grupo terrorista, lucha armada. Claro, y que poner en la balanza inclusive en algún momento fue motivo de burlas, porque, por ejemplo, decían que ya casi como unos ídolos por las reacciones que tenían, o decían FTC 0, EPP tanto, y de alguna manera se estaba ensalzando. Que muchos relativizan y dicen no existe, es una mafia nomás organizada. Probablemente es una forma de recaudar dinero del gobierno de turno. La FTC sirve simplemente para recaudar. Sin embargo, hay una realidad, y la realidad es que están reclutando jóvenes. Según el comandante de la FTC, el general Grau, no son muchos. Decía que no creció, pero que sí incluían últimamente al entorno familiar, y lo que vos señalabas, menores de edad inclusive. Menores de edad. A corta edad. Menores de edad. De hecho, están volviendo a la vieja práctica, porque se dice que Carmen Villalba llevó por primera vez al monte a Osvaldo Villalba a los 9 años. Él desaparece a los 9 años. Comandante, ¿no? Que él iba a un colegio en la ciudad de Concepción, lo lleva al monte, lo hace vivir eso, posteriormente lo lleva para terminar el colegio, y posteriormente ya desaparece. ¿Recuerdan? Hace unos años se socializó la foto de del hijo de Magna Mesa con una ropa militar y una mini UCIS en la mano. Hoy también nos confirmó lo que decía al principio, lo que nosotros ya sabíamos cuando hubo el enfrentamiento en Cerro Guaraní. Hay niños en el monte. Hay niños en el monte porque que son hijos de ellos. Que son hijos de Liliana Villalba, que tuvo un hijo en el monte, hijos de los hijos de Alejandro Ramos, o de los Jara Larrea, de Alejandro Ramos, que están también unidos a los Jara Larrea. Y eso es lo peligroso núcleos familiares también, que van creciendo finalmente con sangre, la misma sangre. Y hay gente que les lleva provistas. Y también se descartó el tema de que vayan con camionetas a llevarles las provistas. El sistema ha sido con motocicleta en los últimos años. Y también no hay que perder de vista el flujo financiero, y vos sabrás, Blanca, cuánta plata ya juntaron a lo largo de los años, producto del pago de rescate. Bueno, ahí tenemos que hacer una separación, porque está el dinero que ellos pagan para la liberación de sus víctimas. Si vamos al histórico, recuerdan que se hablaba de un monto para la liberación de Mariadit, que sin embargo el marido Mariadit contó que era una suma varias veces superior de lo que se conoció. El dinero que se pagó por Cecilia Cubas, que no fue el monto pedido originalmente, pero se pagó. El monto que se pagó por Listrol, el monto que se pagó por... Como en el narcotráfico, hay gente que se dedica, supongo, a darle un andamiaje financiero producto de ese apriete, ¿no? Y pensá que Lucio Silva, hasta el secuestro de Arlan Fix, estaba con el movimiento francista y aparecía lastimosamente con grupos campesinos que quizás sí están defendiendo sus derechos a la tierra, los beneficios que como campesinos tienen, pero justamente son utilizados. Alejandro Ramos también era un líder campesino. O sea que lo que quiero decir, Blanca, esa plata no queda en el monte, evidentemente circula, la hacen trabajar. La hacen trabajar y compran armas, y recordás que el ACA hacía un video dirigido a los medios de comunicación, en donde decía, miren, esta es nuestra arma, miren, esta es la comida que tenemos. Y vinculados también con el narcotráfico. Yo creo que sí. Y comercialización, ¿o no? Básicamente algunos miembros del ACA eran en su momento cultivadores de marihuana,
que se sumaron al grupo principal, pero por su carácter de indisciplinado le dijeron, bueno, ustedes se van a esta zona, migren hacia ahí y no nos molestamos. Porque en ese libro de bitácora se confirma que también ellos tienen un buen relacionamiento. O sea, no hay una guerra entre miembros terroristas, sino que se llevan bien. Escuchemos lo que decía en relación a esto justamente el comandante de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, el general Grau. Se habla un hijo de Liliana Villalba y también de los hijos de Alejandro Ramos. El hijo de Alejandro Ramos Jr., y la hija de Alejandro Ramos, Lourdes Teresita, también tuvo un hijo en el campamento del EML. Tres criaturas que nacieron en el campamento. Un hijo de Liliana, un hijo del hijo de Alejandro, un hijo de la hija de Alejandro. Son los nietos de Alejandro Ramos. Sí. ¿Ellos estuvieron en ese campamento de Cerro Guaraní? No. El ML estuvo en otro, ellos están separados, no están juntos, en otro campamento. ¿Por inconvenientes de... No, ustedes realmente yo creo que es una separación por lucha por el liderazgo del grupo. Acuérdense que los materiales que encontramos y el famoso diario de Alejandro Ramos, fue la bitácora que habíamos encontrado, lo hicimos en Tacuara, en el sector de Tacuara, que es otro sector no muy lejos de Cerro Guaraní, pero no tienen relación uno con otro evento. Si hacemos un poco de historia, ataques como estos antecede muchas veces a hechos más terribles. De hecho, que el homicidio de Valdir de Campos ya es terrible, la forma en que lo asesinaron, y esta vez se accede a un material grabado por ellos mismos, pero no sería el único material. Ellos siempre dejan un testimonio de lo que hacen. Esos actos. Se habla que existiría en su momento también un video del ajusticiamiento de esos 5 miembros de la estancia Lagunita, que en su momento quien fuera fiscal, Javier Díaz Verón, fue y no permitió que la prensa ingresara a ese lugar, y solamente tuvimos acceso a fotografías, pero existen también indicios que hay videos de eso. O sea, ellos se documentan. Ellos se documentan. Dejan expresa constancia. Y van perdiendo sus documentos a medida que hay ciertos enfrentamientos.